En este tema abordaremos las fases de la ingeniería de software. El término software, creado por John Tukey en 1958, hace referencia a todo lo intangible que permite que una computadora funcione. Según la IEEE, no se trata únicamente de los programas que se ejecutan en la máquina, sino también de los métodos, instrucciones y documentos que guían su uso, además de los datos necesarios para su operación. En otras palabras, el software es el cerebro lógico de un sistema de cómputo, un conjunto de instrucciones organizadas que permiten procesar información, resolver problemas, facilitar tareas y en muchos casos automatizar procesos que de otro modo requerirían de una intervención humana constante. Sin el software, el hardware sería solo un conjunto de componentes incapaces de realizar funciones útiles por sí mismos. Para poder establecer el software, necesitamos conocer una terminología muy principal, llamada el contexto o el ambiente del software, que se refiere a todo lo que rodea el sistema de software y que influye en su funcionamiento, uso y evolución. Por un lado, está el contexto de aplicación, que incluye el dominio, es decir, el área o sector para el cual se creó el software, como puede ser la salud, educación, finanzas, etc. Y al usuario, que es quien interactúa directamente con el sistema para satisfacer una necesidad específica. Además, encontramos el ambiente de operación, conformado por la plataforma o infraestructura de operación, como puede ser el hardware, los sistemas operativos, las redes, los servidores, y el personal de soporte y mantenimiento, que se encarga de garantizar que el software funcione de una manera continua y eficiente. Por otra parte, está el ambiente de desarrollo, que incluye la plataforma e infraestructura de desarrollo. En él encontramos las herramientas, los entornos de programación, los repositorios, las metodologías de trabajo. Y también tenemos a los desarrolladores, quienes crean, mejoran y corrigen el software a lo largo de su ciclo de vida. En conjunto, estos elementos definen todo el ecosistema completo en el que el software es concebido, utilizado, mantenido y mejorado. El software no es solo el programa que vemos ejecutarse en una computadora, sino que está formado por varios componentes que permiten su correcto funcionamiento, mantenimiento y uso. Estos son el código, que es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que al ser ejecutadas realizan las funciones previstas. También tenemos al algoritmo, que es la lógica o secuencia ordenada de pasos que resuelve un problema y que luego se traduce en código. Los manuales, que es la documentación que acompaña el software. Incluye el manual de uso, donde se explica al usuario cómo interactuar con el sistema. También tenemos el manual de sistema, que describe los aspectos técnicos para la instalación, administración, soporte y mantenimiento. Los modelos, que son estas representaciones que sirven para planear y organizar el software antes de su construcción. También tenemos el modelo de dominio de la aplicación, que describe el entorno o el área de trabajo en el que el software será utilizado. Otro de los aspectos es el modelo de requisitos, que establece qué necesidades deben de cubrir el software. Otro de los elementos es el modelo de diseño arquitectónico, que define la estructura general del sistema, sus módulos y relaciones. Y el módulo de diseño detallado, el cual especifica la lógica interna de cada componente del software. Otro de los aspectos son las especificaciones, que son los documentos formales que detallan características y criterios del software. En él se establece la especificación de requisitos, que describe lo que el software debe de hacer. También
establece la especificación de diseño, que define cómo se implementarán esos requisitos en la solución. Y por último tenemos la especificación de pruebas, que establece los criterios y casos que se usarán para validar que el software cumple con lo esperado. Otro de los parámetros son los datos, la información que el software recibe, procesa, almacena o genera para cumplir con sus funciones. En conjunto, todos estos elementos hacen que el software sea más que un simple programa. Es una construcción organizada con lógica, instrucciones, documentación, modelos y datos que permiten su desarrollo, uso y evolución. El software puede entenderse desde dos enfoques principales. Uno de ellos es como producto y el otro como servicio. Analicemos primero el software como producto. En este enfoque, el software se concibe como un sistema compuesto por diferentes componentes arquitectónicos, diseñados para cumplir funciones específicas. Dentro de él podemos encontrar el software de sistema, que son programas que permiten la interacción entre el hardware y el usuario, como por ejemplo los sistemas operativos o los controladores. También tenemos el software de desarrollo, que son las herramientas utilizadas para crear otros programas, como por ejemplo los compiladores, los entornos de programación, los depuradores, etc. También tenemos el software de aplicación, que son programas orientados a satisfacer necesidades del usuario final, como por ejemplo los procesadores de texto, los navegadores, los sistemas de gestión, etc. Además, como parte del producto, se incluyen los repositorios de datos, que permiten el almacenamiento y gestión de la información. En él encontramos los archivos, que son las estructuras simples de almacenamiento, las bases de datos, que son las colecciones organizadas de datos interrelacionados, el almacén de datos, que son los repositorios que integran datos históricos para el análisis y la toma de decisiones. Y también tenemos el lago de datos, que son los repositorios de gran capacidad que almacenan datos en su formato original, estructurados o no, para un procesamiento posterior. Por otra parte, si analizamos el software como servicio, en este caso, el software se ofrece como un recurso que los usuarios utilizan sin necesidad de poseer la infraestructura física ni encargarse del mantenimiento. Los principales modelos son el software como servicio, también conocido por sus siglas SaaS. Estas son aplicaciones listas para usarse a través de Internet, como por ejemplo Gmail, Microsoft 365, Google Drive. También tenemos la plataforma como servicio, denotada por sus siglas PaaS, que son entornos de desarrollo en la nube que brindan herramientas, base de datos y servidores para construir aplicaciones, sin preocuparse por la infraestructura. También tenemos otros servicios, como por ejemplo la infraestructura como servicio denominado por sus siglas IaaS, el cual proporcionan servicios dentro de los recursos de cómputo como servidores, almacenamiento y redes en la nube bajo demanda. También tenemos a DaaS o FaaS, que representa niveles más específicos de prestación de recursos digitales. En conclusión, el software puede materializarse tanto como un producto tangible en forma digital que el usuario instala y utiliza en su equipo, como un servicio flexible en la nube, al que se accede bajo demanda según las necesidades. Dentro de las propiedades del software, el software, al ser un producto de intelecto humano, posee algunas características distintas a la de los bienes materiales. Sus principales propiedades son, uno de ellos es que es abstracto, es decir, no se trata de un objeto físico, sino de un conjunto de ideas, algoritmos, instrucciones y estructuras lógicas que materializan en código. Su existencia es intangible y se percibe únicamente a través de su funcionamiento. También es complejo, es decir, el software integra gran cantidad de componentes interdependientes
lo que genera una estructura difícil de entender en su totalidad. A mayor tamaño y funcionalidad, mayor es la complejidad que representa su desarrollo, mantenimiento y evolución. Este tipo de software no se deteriora físicamente, es decir, a diferencia del hardware u otros bienes materiales, el software no sufre desgaste con el paso del tiempo, ni por uso. Un programa puede ejecutarse indefinidamente sin que sus partes se dañen. Sin embargo, puede volverse obsoleto frente a nuevas tecnologías o volverse ineficiente si no se actualiza. También tiene propiedades estáticas y dinámicas. Las propiedades estáticas son aquellas que describen al software en reposo, sin ejecutarse, como por ejemplo el código fuente, la estructura de datos, la documentación. También establece sus propiedades físicas, que aparecen cuando el software se ejecuta, como por ejemplo el consumo de memoria, la interacción con el usuario, la velocidad de respuesta. En síntesis, el software es un producto intelectual que, aunque intangible, requiere de un esfuerzo creativo, técnico y metodológico. No se desgasta como un objeto físico, pero su valor depende de su mantenimiento y adaptación a nuevos entornos. Otra de las propiedades del software es que tiene una estructura modificable. Esto significa que puede ser cambiado en cualquier momento, ya sea para corregir errores, adaptarse a nuevas necesidades o incorporar mejoras. Esta flexibilidad lo hace dinámico frente a la evolución de los usuarios y la tecnología. Otro de los aspectos es que las modificaciones continuas ocasionan pérdidas de confiabilidad. Aunque es modificable, cada cambio introduce el riesgo de generar nuevos errores o inconsistencias. Con el tiempo, la confiabilidad del software puede disminuir si las modificaciones no se realizan de manera controlada y con buenas prácticas de ingeniería. También establece que su mantenimiento es complejo, es decir, conservar el software funcional y actualizado implica esfuerzo técnico, conocimiento del sistema y un costo significativo. El mantenimiento incluye corrección de fallos, mejoras en el rendimiento y la adaptación a nuevos entornos, lo que exige personal especializado. También establece que se desarrolla, no se construye. A diferencia de un producto industrial, el software no se fabrica en una línea de producción. Se desarrolla mediante procesos intelectuales y metodológicos y creativos, apoyados en herramientas de programación y modelado. También establece que el software evoluciona, es decir, el software cambia constantemente para ajustarse a nuevas necesidades, tecnologías o contextos de uso. Esta evolución lo mantiene vigente y útil, pero también incrementa la complejidad de su gestión. En conclusión, el software es un producto intangible que puede modificarse y evolucionar, pero cuyo mantenimiento y confiabilidad dependen de la disciplina con la que se gestionen los cambios. Ahora analicemos las leyes de evolución del software. Estas explican el carácter evolutivo del software, ya que Lekman, trabajando en IBM, estudió cómo los sistemas de software cambian y evolucionan con el tiempo, especialmente los sistemas que interactúan con el mundo real. Él propuso varias leyes que describen el comportamiento evolutivo del software. Estas leyes se enfocan principalmente en los sistemas denominados E-Type, es decir, software que resuelve problemas reales y cuya operación depende de cambios en su entorno. Las principales leyes de Lekman son la ley de cambio continuo. Esta establece que todo sistema E-Type debe de ser continuamente adaptado para seguir siendo útil. Si un sistema se deja sin cambios, su utilidad disminuye con el tiempo, se vuelve menos satisfactorio y puede volverse obsoleto. El cambio es impulsado por el entorno y las necesidades del usuario. La siguiente ley es llamada ley de crecimiento continuo. Dentro de las leyes de evolución del software propuestas por Lekman,
La ley de crecimiento continuo establece que la capacidad funcional de los sistemas E-Type debe de incrementarse continuamente para mantener la satisfacción del usuario durante toda la vida útil del sistema. Los sistemas E-Type son sistemas de software que resuelven problemas del mundo real y cuya utilidad depende de su adaptación al entorno. Los aspectos claves de la ley establece el incremento constante de funciones, es decir, a medida que los usuarios descubren nuevas necesidades o cambian los requisitos del entorno, el software debe de añadir o mejorar funcionalidades. Por ejemplo, un sistema de gestión hospitalaria puede necesitar nuevos módulos de control de pacientes, integración con dispositivos médicos o mejorar sus reportes. También establece el poder mantener la satisfacción del usuario. Un sistema que no crece ni se adapta corre el riesgo de volverse obsoleto o menos útil. Los usuarios esperan mejoras, optimización y nuevas funcionalidades para resolver problemas emergentes. El impacto en el ciclo de vida es el crecimiento continuo que implica un mantenimiento evolutivo constante, más allá de corregir errores. A largo plazo, este crecimiento puede aumentar la complejidad, lo que requiere refactorización o eventualmente reemplazo del sistema. La relación con otras leyes de Lekman complementa la ley de cambio continuo, ya que para mantener la utilidad, el software no solo debe adaptarse, sino también crecer funcionalmente. También se relaciona con la ley de complejidad creciente, porque cada nuevo incremento funcional tiende a hacer el sistema más complejo. Es decir, para que un sistema E-Type siga siendo útil y satisfactorio, debe de evolucionar, aumentando su capacidad funcional. De lo contrario, perderá valor frente a las necesidades cambiantes del usuario y su entorno. En el caso de la ley de calidad declinante, este establece que la calidad de un producto o servicio tiende a disminuir con el tiempo si no se aplican acciones sistemáticas de control, mantenimiento y mejora continua. En otras palabras, cualquier sistema, producto o proceso que no sea cuidadosamente gestionado y supervisado sufrirá deterioro en su desempeño, confiabilidad y satisfacción del usuario. La calidad no es estática. Con el tiempo, sin intervención, los errores, defectos y fallas tienden a acumularse. El mantenimiento es esencial. Para poder sostener la calidad, es necesario aplicar medidas correctivas, preventivas y adaptativas. La mejora continua proviene de la declinación, es decir, los procesos de auditoría, retroalimentación y optimización ayudan a contrarrestar la pérdida de calidad. El impacto en la confiabilidad establece la falta de mantenimiento y control, disminuye la confiabilidad y satisfacción del cliente o usuario final. La aplicación establece el tomar en cuenta los cambios en el ambiente operacional. Ahora analicemos el ciclo de vida del software. El software como producto no es estático, tiene un ciclo de vida que abarca todas las fases desde su concepción hasta su retiro. Comprender este ciclo permite gestionar su desarrollo, operación y mantenimiento de manera eficiente, asegurando que cumpla con los requerimientos del usuario y se mantenga confiable a lo largo del tiempo. El ciclo de vida del software se compone de las siguientes etapas. La primera de ellas es la definición. Aquí se identifican los requerimientos, objetivos y alcance del proyecto o sistema. Es la base para todas las fases posteriores, estableciendo los criterios que guiarán el desarrollo. La siguiente fase es la de desarrollo. En ella se diseña, implementa y prueba el proyecto o sistema de acuerdo con los requerimientos definidos. Depende de la definición para poder cumplir con los objetivos y prepara el sistema para la operación. La fase de operación es la fase en la que el sistema o proyecto es utilizado en condiciones reales, cumpliendo su función principal.
se apoya en el desarrollo para poder garantizar que el producto funcione correctamente y permite identificar mejoras que se implementarán en el mantenimiento. La siguiente fase es el mantenimiento. Esta incluye correcciones de errores, mejoras y adaptación a cambios del entorno. Garantiza que el sistema mantenga su funcionalidad y calidad durante las fases de operación y prepara la transición hacia la disposición. La última fase es la disposición. Es la fase en la que el proyecto o sistema llega al fin de su ciclo de vida, siendo reemplazado, archivado o eliminado. Depende del mantenimiento para asegurar que la disposición se realice de manera ordenada, preservando información relevante y lecciones aprendidas. Como vemos, la definición establece qué hacer. El desarrollo construye según esas reglas. La operación permite el uso real y detecta necesidades de ajuste. El mantenimiento asegura funcionamiento continuo y mejora el sistema. La disposición cierra el ciclo de vida, permitiendo aprendizaje y reutilización de información. Cada fase depende de la anterior para poder mantener la coherencia y calidad del proyecto. Dentro del ciclo de vida, como pudimos ver, hay una etapa que es la etapa de desarrollo. Esta etapa también es de naturaleza cíclica y está formada por un conjunto de fases o procesos que los describimos a continuación. El primero de ellos se denomina análisis de especificación de requisitos y esta va a consistir en determinar cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos que el sistema de software a la aplicación debe de satisfacer para poder cumplir con las necesidades que establece el dominio de dicha aplicación, es decir, el contexto o el entorno donde esa aplicación opera. Una vez que ya se han realizado y especificado los requisitos, procederemos al diseño del sistema. Aquí vamos a diseñar su arquitectura. Determinamos cuáles son los componentes del sistema y cuáles son las relaciones entre estos componentes. Y diseñamos cada uno de los componentes con el debido detalle a fin de simplificar la implementación del sistema. Una vez diseñado el sistema, procedemos entonces a codificar, es decir, a elaborar los distintos componentes arquitectónicos que se diseñaron en el proceso anterior. Seguidamente, el sistema se prueba, es decir, el sistema, una vez codificado, se somete a un conjunto de pruebas para determinar si ese sistema satisface o no las necesidades y los requisitos para los cuales el sistema se construyó. Una vez probado el sistema se entrega y aquí entramos en un ciclo. En el ciclo, que tiene muchísimo que ver con el mantenimiento, una vez que el sistema se entrega, entra en operación y puede ocurrir que debamos repetir este proceso, este ciclo, para poder incorporar un nuevo requisito durante el mantenimiento o un nuevo requisito incluso durante el desarrollo. Este ciclo de desarrollo es fundamental porque determina en muy buena medida los diferentes enfoques que existen para poder desarrollarse. Descripción de un proceso de desarrollo de software. Cada uno de estos procesos o etapas del ciclo de desarrollo se describen a través de diferentes técnicas de modelado. En este caso en particular, nosotros vamos a usar la notación de Erickson y Penker para describir cada uno de los procesos del desarrollo de software. En los enfoques secuenciales que mencioné o bien en los enfoques iterativos. Esta notación, la notación de Erickson y Penker, es de muchísima utilidad porque describe con detalle los procesos de cualquier naturaleza. En este caso en particular nos va a facilitar la descripción de los procesos de desarrollo. A modo de ejemplo, he colocado acá el proceso de análisis y especificación de requisitos, descrito con esta notación, en la cual, como podemos observar,
en esta diapositiva hemos incluido el objetivo que persigue esta etapa, que es la de establecer las necesidades del cliente o de los usuarios y especificarlas como requisito que debe de cumplir la aplicación. Se incluye también al conjunto de personas que participan en él. Por un lado, tenemos al líder del proyecto que controla la ejecución de este proceso, el analista que ejecuta las actividades de análisis y especificación de requisitos, y los usuarios que ayudan al analista a especificar y analizar esos requisitos. Por otro lado, está un conjunto de reglas de negocio que en buena medida regulan la ejecución de este proceso. El plan de proyecto que determina cuáles son los tiempos, las actividades y los subprocesos que se deben de seguir para poder analizar y especificar los requisitos de una aplicación. En la parte de abajo podemos observar además del personal que participa, los recursos que se emplean, como por ejemplo la plataforma donde se desarrolla el software, los modelos, métodos, técnicas que se emplean para especificar y analizar requisitos dentro del proceso de desarrollo y, por supuesto, la infraestructura física necesaria para poder desarrollar el sistema. Por otro lado, vemos que este proceso requiere un conjunto de entradas. Esas entradas pueden ser entradas de información, pueden ser recursos físicos como personas, personal, recursos económicos, etc. En este caso particular, las entradas para el análisis y especificación de requisitos las podemos dividir en dos grandes grupos. Las necesidades de información de los interesados que se van a transformar luego en requisitos y la información sobre el contexto o el ambiente donde se va a desarrollar la aplicación. El producto de este proceso, es decir, una vez que se ejecuten las actividades internas de este proceso, pues vamos a obtener un documento de requisitos que se describe en muy buena medida las necesidades que tienen los interesados y el contexto de la aplicación, es decir, dónde esa aplicación va a operar. La descripción que vamos a ver a continuación, y lo vamos a estar viendo a lo largo de esta asignatura, es la descomposición de un proceso. Este proceso, denominado análisis y especificación de requisitos, se descompone en un conjunto de subprocesos de una manera jerárquica, es decir, de manera de arriba hacia abajo, que va a definir una estructura jerárquica de actividades. Veamos a continuación cómo se descompone el proceso o la etapa de análisis y especificación de requisitos del ciclo de vida. Esta etapa, por lo general, se divide en 4 grandes cantidades. La primera de ellas es la identificación de los requisitos. La siguiente es el análisis de esos requisitos. La tercera es su especificación formal. Y por último tenemos la validación de los requisitos. Observemos cómo las entradas van a ir uniéndose a los distintos subprocesos del proceso de análisis y especificación de requisitos. Aquí vemos cómo las necesidades de información de los interesados son utilizadas por la especificación de requisitos, al igual que la información sobre el contexto de operación de la aplicación. Vemos cómo el resultado de la ejecución de este proceso va a ser entonces el documento de requisitos, que va a ser el producto de la unión del resultado de cada uno de los procesos antes dichos. Es decir, la identificación de los requisitos, el análisis de requisitos, la especificación de requisitos, que se unen para darle un cuerpo a un documento de requisitos que en su etapa final ha sido validado para asegurar que son realmente los requisitos que el cliente quiere. Bien, con esta explicación de la notación que vamos a usar para describir los procesos de desarrollo del software, continuamos con el siguiente tema. Pero antes de continuar, nos tenemos que preguntar de las características del desarrollo de software como proceso. ¿Qué es realmente el desarrollo de software? ¿Es una técnica o es un método? ¿Un procedimiento? ¿Un término de moda? ¿Un proceso?
una práctica, un ciclo de vida o una actividad? Pues bien, en realidad un proceso. Es decir, como proceso es un conjunto de actividades que persigue un determinado objetivo, que está asociado con la solución de un problema que existe, el cual se resuelve a través de una aplicación. Pero también ese proceso emplea técnicas que requieren el uso de métodos, requiere también la aplicación de procedimientos, requiere el uso de prácticas, en particular las mejores prácticas. Ese proceso está inspirado, está formado, está configurado por un ciclo de vida, dentro del cual este ciclo de desarrollo. Y finalmente, como dije al comienzo, el proceso de desarrollo de software está compuesto por un conjunto organizado de actividades orientadas a la consecución de un determinado objetivo. El desarrollo de software es entonces un proceso productivo, un proceso a través del cual nosotros, los ingenieros de software, desarrollamos sistemas de software. Ahora bien, ¿qué tipo de sistema podemos desarrollar como proceso productivo? Sobre todo a través de la aplicación de los fundamentos de la ingeniería de software. Podemos desarrollar cualquier tipo de sistema de software, como los que hemos clasificado en esta asignatura. Por un lado, software de sistema como sistemas operativos, manejadores de bases de datos, utilitarios, etc. También herramientas de desarrollo, operación y mantenimiento, como los ambientes de programación, los ambientes de desarrollo, mejor conocido como ID, los compiladores, las herramientas case y, por supuesto, las aplicaciones con su amplia variedad que existen actualmente, que van desde las aplicaciones empresariales hasta las aplicaciones móviles, también hasta las aplicaciones inteligentes. El software tiene un conjunto de características que es siempre importante tenerlas presentes, porque en buena medida el proceso de desarrollo que vamos a ver y que vamos a caracterizar en esta parte, en este tema, tiene mucho que ver con las características del software. Recordemos que el software es complejo porque tiene una naturaleza abstracta y que hace que la representación del producto durante su proceso de desarrollo sea complicada, por la razón por la cual nosotros tenemos que acudir a los lenguajes de modelado como UML para poder caracterizar y distinguir los distintos elementos que conforman una aplicación o un sistema de software y podemos relacionarlos entre sí. Por otro lado, el software es modificable, lo cual en buena medida representa una ventaja, pero también con cierta limitación, porque la modificabilidad, si se repite consecutivamente, es decir, si estamos modificando un mismo producto por mucho tiempo, podemos afectar su estructura. Esto es una característica que tiene que ver con la modificabilidad. El software es evolutivo, es decir, va evolucionando. Creamos una primera versión del software, en un segundo ciclo creamos otra y así sucesivamente vamos evolucionando a fin de ir mejorando las capacidades que tiene ese producto. El desarrollo es iterativo y está basado en lo que conocemos como ciclo de desarrollo, que consta de 5 etapas que son las que vamos a considerar en esta asignatura. La etapa o fase de análisis y especificación de requisitos, la fase de diseño del sistema, implementación del sistema, pruebas del sistema y entrega del sistema. Y como dije, estas se repiten para crear una siguiente versión o una nueva entrega del producto de software. Un aspecto muy importante que tenemos que considerar es que no podemos confundir la programación con el desarrollo de software. La programación es una fase del ciclo de desarrollo y esa fase comprende precisamente a la fase de implementación. Existen diferentes enfoques, orientaciones y modalidades para desarrollar software. Veamos primero las modalidades. Hay básicamente dos modalidades que son antagónicas, es decir, que se enfrentan, que contrastan una con la otra.
La primera de ellas es la modalidad de desarrollo artesanal, que consiste y que concibe al desarrollo de software como un proceso de naturaleza individual, de carácter artístico o artesanal, que es guiado esencialmente por la programación y que es muy propio de los hackers solitarios, como bien lo demuestra o lo muestra esta diapositiva. Entonces, el desarrollo artesanal es básicamente un desarrollo de tipo personal, individual, en el cual el programador desarrolla una idea, concibe una idea y la pone en práctica a través de un proceso de programación no riguroso, como lo sería el proceso de desarrollo ingenierismo. El desarrollo ingenieril, por su lado, concibe el desarrollo del software como un proceso colaborativo, es decir, donde intervienen distintas personas para poder producir una solución a un determinado problema. Este proceso es sistemático, es organizado y sobre todo está gestionado. Es decir, que este proceso se planifica, se dirige, se organiza y se controla para poder asegurar que el producto que se genera para resolver el problema es un producto de alta calidad. Entonces, el proceso ingenierismo es guiado por un proceso de ingeniería. Como ya lo mencionamos, el primero está basado en la experiencia práctica de uno o más individuos que pueden participar en el desarrollo de esa aplicación. Es esencialmente un trabajo individual. Aquí el desarrollador hace todo lo que nosotros llamamos un tobero, es decir, que ese desarrollador va a hacer el análisis y la especificación de los requisitos, va a diseñar la aplicación, va a codificarla, aprobarla y la va a entregar. Es decir, hace todas las fases y todas las actividades que requiere el ciclo de desarrollo. El problema de esto es que también las hace porque cada una de esas fases requiere ciertas competencias que son muy difíciles de desarrollarlas, todas en conjunto. De manera que si el programador es un experto en el área de la codificación, pues obviamente no lo va a hacer en el área del análisis y va a tener fallas en la parte del diseño. Precisamente por eso, porque es muy difícil que un mismo individuo pueda ejecutar muy bien todas las fases del ciclo de desarrollo, no emplea, por lo tanto, un proceso de desarrollo definido, es decir, un proceso de desarrollo que está en su mente. No aplica gestión de proyectos, ni de riesgos, ni de calidad. El énfasis es básicamente en la programación, sobre todo en la codificación. Las pruebas se realizan, las define y las ejecuta el mismo programador. Es lo que llamamos pruebas al cuello. No son pruebas que no obedecen a un determinado diseño y que no están asociadas a los requisitos que se establecen inicialmente, porque esos requisitos simple y llanamente no se han ejecutado. Por otro lado, los resultados de este proceso de desarrollo artesanal son impredecibles. Pueden ser tan buenos como en algunos casos cuando la aplicación es desarrollada por un superprogramador o por un hacker muy especializado o muy conocedor de la programación, sobre todo en aplicaciones relativamente sencillas, como las aplicaciones móviles o aplicaciones que no requieren un mayor número de funciones para ejecutarse. Entonces, los resultados van a depender en muy buena medida de la experiencia y el conocimiento que tenga el programador. El desarrollo de ingeniería, como lo podemos ver en la lámina, es un desarrollo colaborativo, de grupo. Aplica, por lo tanto, los principios, métodos y mejores prácticas de la ingeniería de software. Es un trabajo colaborativo de equipo, donde los roles están bien definidos. Tenemos el rol de líder del proyecto, tenemos el rol de usuario o de dueño del producto, tenemos los roles de analista, de programador, de diseñador, de arquitecto, etc. Entonces, hay roles bien definidos dentro del equipo de trabajo y cada uno desarrolla la parte que mejor sabe hacer dentro de ese grupo de trabajo. Emplea un proceso de desarrollo claro y establecido, como el que vamos a describir en esta sección. Aplica, por supuesto, la gestión de proyectos para planificar el proyecto, organizarlo, dirigirlo y controlarlo.
Gestiona los riesgos y las características. Los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto tienen que ser manejados. El líder del proyecto se encarga entonces de manejar esos riesgos para evitar que la ocurrencia de un riesgo afecte el desarrollo del proyecto. Por otro lado, la calidad es un aspecto muy importante que se tiene que gestionar desde el mismo comienzo del proyecto. El énfasis es en todas las fases del proceso de desarrollo. No se le da énfasis a la programación, porque hay fases que son mucho más importantes que la misma programación, como son la fase de análisis y especificación de los requisitos, la fase de diseño arquitectónico y diseño detallado. Si nos equivocamos en esa fase, el proceso de programación va a verse seriamente afectado. Hay una verificación y validación sistemática de todo lo que se vaya produciendo a lo largo de cada una de esas fases, y esa verificación es organizada y es contigua. Cada vez que se desarrolla un producto, ya sea una especificación, un diseño o un programa, se somete a un proceso de verificación y validación. Los resultados son, por otro lado, predecibles. Es decir, cuando aplicamos ingeniería de software correctamente, siguiendo un método bastante probado y aplicado, las técnicas o mejores prácticas que existen en la industria del software, pues hay garantía de que el producto va a tener una calidad bastante alta. ¿Por qué? Bueno, porque hemos partido de entender el problema, hemos analizado sus requisitos, hemos diseñado la aplicación en función de esos requisitos y hemos construido y probado una aplicación a partir de un buen análisis de los requisitos del cliente o del usuario. El desarrollo del software como proceso de ingeniería no está exento de problemas. Hay problemas que se han venido generando y que son difíciles de resolver y que se han manejado a lo largo del tiempo. Estudios estadísticos que han realizado este grupo, Standix Group, para el año 2020 indican que solo un 31% de los proyectos de software finalizan a tiempo bajo el presupuesto que se ha estimado inicialmente con los requisitos que se han establecido. Es un solo 31%. Un 50% es finalizado con retrasos en la entrega, con excesos en los costos y sin satisfacer todos los requisitos establecidos a lo largo del proyecto. Y un 19% se cancela antes de que el producto finalice o simplemente nunca culmina porque siempre se está agregando modificaciones y se está continuamente alterando la estructura del sistema. Pero, ¿por qué fallan los proyectos de software? Estos proyectos no resultan tan limitados como podría pensarse, a pesar de que aplicamos la ingeniería de software para reducir estos problemas. En primer lugar, fallan porque no comprendemos las necesidades del negocio. En otras palabras, no entendemos el contexto donde la aplicación va a operar. Si no tenemos una idea de para qué es la aplicación, cómo esa aplicación va a operar en su contexto, cometemos el error de no especificar muy bien sus requisitos. Entonces, hay también incapacidad para alcanzar un consenso entre los que participan en el desarrollo en cuáles son las prioridades. Cuando se desarrolla software y se especifican los requisitos, hay que establecer prioridades. Alcanzar un consenso en esas prioridades no es tan fácil. Por otro lado, hay falta de claridad y estrategias en el negocio del proyecto. Si el proyecto no se controla apropiadamente, no se gestiona apropiadamente, vamos a tener dificultades en su ejecución. Entonces, la falta de claridad y el uso y la falta de estrategias en la ejecución del proyecto es un síntoma, un factor que incluye en la falla de los proyectos de software. No comenzar con el usuario final. En otras palabras, no involucrar al usuario. Esto es una falla típica. Cuando no se incorpora al usuario en el proyecto y no se le hace partícipe del proceso de desarrollo, cometemos el error de desarrollar una aplicación que no satisface las necesidades de los requisitos del usuario.
porque no lo incorporamos en el proceso de desarrollo. Por otro lado, el efecto del factor anterior es que los requisitos o los requerimientos pueden llegar a ser incomprensibles. Simplemente no se especificaron bien o no son comprendidos por todo el equipo de desarrollo. Otro problema típico son las expectativas inalcanzables. Se elaboran al comienzo del proyecto expectativas muy grandes acerca de lo que debe de hacer la aplicación, y esas expectativas puede que no sean alcanzables con los recursos que se inyectan a ese proyecto. No abordar el problema correcto es también un elemento o un factor crítico que falla en los proyectos. No se abordan las necesidades que realmente tienen los interesados. Otro de los factores que lleva al fracaso el proyecto es pensar que el alcance se puede definir por voluntad. Es decir, pensar que al comienzo del proyecto podemos definir completamente dicho alcance. El alcance del proyecto va a ir evolucionando en la medida que el proyecto evoluciona. Hay falta de planificación y coordinación, falta de gestión, que es un factor de fracaso, roles, que es causado por roles indefinidos. Cuando los roles no están muy bien definidos dentro del proyecto, vamos a tener dificultades entre los tiempos que participan en él. Es importante que los roles se definan bien, que se sepa quién es el analista, quién es el diseñador y quién es el programador. Y cada uno respete los roles y respete las posibilidades que tienen asociadas a esos roles dentro del desarrollo del proyecto. La falta de disciplina, concretamente la ausencia de un método que guíe el proceso de desarrollo, es un elemento fundamental que llevará al fracaso de dicho proyecto. Es una de las causas fundamentales del fracaso. Cuando muchas personas participan en un mismo asunto, en la solución de un determinado problema durante el desarrollo, causan dificultades para ponerse de acuerdo. Por otro lado, darle demasiado énfasis a los aspectos técnicos en detenimiento de los aspectos esenciales del proyecto es también una consecuencia de falla de dicho proyecto. Hablado lo anterior, ahora vamos a analizar los factores críticos de éxito para poder desarrollar un buen proyecto de software. El éxito de un proyecto de desarrollo de software va a depender de varios elementos que deben de gestionarse de manera integral. Uno de ellos es la parte de la gestión de proyectos, que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del proyecto. Esta es una responsabilidad del líder o del gerente del proyecto, quien debe garantizar que el equipo avance según los objetivos y el plan. Incluye aspectos como cronogramas, recursos, costos y seguimiento de avance. Otro de los aspectos es el talento humano y la participación. Es decir, los miembros del equipo deben de estar capacitados según sus roles. Analistas que deben de tener conocimiento en requisitos y modelados. Programadores que tienen dominio de lenguajes, plataformas y metodologías de desarrollo. Probadores que establecen técnicas de prueba y validación. La motivación del equipo es clave y está asociada al liderazgo que debe de fomentar un ambiente de compromiso y productividad. Otro de los factores es la disciplina y los métodos. Los métodos que son técnicas y mejores prácticas que aportan orden, planificación y estructura al desarrollo. Estas garantizan que el equipo siga un proceso sistemático y organizado, evitando improvisaciones y errores. Otro de los aspectos es la gestión de requisitos. Eso significa que los requisitos no siempre se conocen completamente al inicio. Pueden cambiar con el avance del proyecto. Es importante usar métodos iterativos o evolutivos que permitan adaptar el software a nuevas necesidades del cliente o del usuario. También tenemos la participación del cliente y los usuarios. Esta interacción constante con el cliente y los usuarios asegura que el software cumpla con sus necesidades reales.
La falta de participación puede generar productos que no satisfacen los objetivos esperados. También tenemos la cuestión del diseño arquitectónico, es decir, una buena arquitectura de software puede asegurar la estabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. La estructura del sistema es tan importante como los requisitos y el análisis, porque define cómo interactúan los componentes. Otro de los aspectos es la plataforma de desarrollo, que es la selección de herramientas, lenguajes y entornos adecuados, que es fundamental para asegurar eficiencia, compatibilidad y facilidad de mantenimiento. Ahora hablemos del desarrollo guiado por modelos. Este consiste en crear representaciones abstractas, también denominadas modelos, tanto del problema como de la solución, y transformarlas gradualmente hasta obtener un producto de software. En lugar de programar directamente desde cero, se construyen modelos en diferentes niveles de detalle, que luego se transforman manual o automáticamente hasta llegar al código ejecutable. También tenemos el proceso de transformación de modelos, que consiste en el desarrollo que es visto por un conjunto de procesos sucesivos. En cada proceso se toma un modelo de entrada, que es el resultado del paso anterior. Se transforma en un nuevo modelo de salida, con más detalle o más cercanía a la solución definitiva. Así se avanza de manera organizada hasta llegar a la implementación final del sistema, como por ejemplo el modelo de requisitos que describe necesidades del usuario. Este modelo de análisis que establece la estructura lógica de la solución, o el modelo de diseño, que son los componentes, arquitectura y relaciones técnicas. También tenemos el modelo de implementación, que es el código fuente o los artefactos ejecutables. El desarrollo de software guiado por modelos está inspirado en lo que se llama arquitectura guiada por modelos. Esa arquitectura concibe el proceso de desarrollo de software en tres grandes etapas. La primera es el modelo independiente de computación, también denominado modelo CIM. Es un modelo que describe el problema y el dominio de la aplicación, sin hacer referencia al software ni a cómo se implementará. ¿Qué incluye? Incluye el modelo de negocio, que describe los procesos donde funcionará la aplicación, los requisitos del sistema, que son las necesidades y expectativas de los usuarios, el contexto de operación, cuyo propósito es comprender qué se necesita y en qué entorno funcionará la aplicación. La relación, este modelo, es la base que luego se transforma en un modelo de aplicación mejor conocido como PIN. El modelo PIM, también denominado modelo independiente de la plataforma, representa la solución de la aplicación, pero de forma independiente de la tecnología o plataforma donde se implementará. Incluye la arquitectura general de la aplicación, el diseño de componentes, módulos e interacciones, especificaciones funcionales y no funcionales, sin ligarse a un lenguaje o plataforma específica. Entre sus ventajas clave, el mismo PIM puede transformarse en diferentes implementaciones porque está desacoplado de la plataforma. La relación de este modelo se transforma en uno o varios PSM, dependiendo de las plataformas elegidas. El modelo PSM, también llamado modelo específico de la plataforma, es la traducción del diseño PIM hacia el modelo adaptado a una plataforma tecnológica concreta. Incluye los detalles técnicos específicos, como los lenguajes de programación, los frameworks, las bases de datos, los sistemas operativos, las configuraciones particulares para que el software pueda ejecutarse en el entorno elegido.
Su propósito es convertir el modelo conceptual e implementación real ejecutable. Su relación es el último paso antes de la construcción del software final. En resumen, el CIM consiste en entender el problema y llegar al modelo de negocio y requisitos, mientras que PIM diseña la solución de forma independiente de la plataforma. PSM adapta el diseño a una plataforma específica, es decir, para llevarlo a una implementación real, y en eso consiste cada uno de estos modelos de referencia a la construcción del desarrollo del software. Durante el desarrollo de software, este puede referirse a dos tipos de espacios diferentes. Uno de ellos es el espacio del problema, que es el entorno real en el que va a operar el software, es decir, la situación concreta que se busca resolver. En este espacio se identifica el dominio de la aplicación, que es el área del negocio o contexto que se aborda. Se construye el modelo de negocio, que describe los procesos actuales, cómo trabajan los usuarios, qué reglas existen y qué necesidades deben cubrirse. Se definen los requisitos de la aplicación, es decir, qué debe hacer el software para ayudar a los usuarios. Su relación en este espacio es proporcionar la base de conocimiento sobre qué problema resolver y sin él no puede construirse una solución adecuada. Otro de los espacios es el espacio de la solución, que es el entorno del software mismo, donde se diseña y especifica la aplicación que resolverá el problema identificado. En este espacio se construyen modelos funcionales, es decir, modelos que representan qué hará la aplicación. Se desarrollan modelos estructurales que describen cómo se organiza en términos de componentes, clases, módulos, etc. Se elaboran modelos dinámicos, es decir, cómo se comporta el sistema en tiempo de ejecución, flujos, interacciones. Finalmente, se crean modelos de implementación, que es cómo se llevará a cabo la solución en una plataforma específica. Este espacio responde directamente a lo planteado en el espacio del problema. Cada requisito, proceso o necesidad detectada debe reflejarse en un modelo dentro del espacio de la solución. La conexión entre ambos espacios se define el qué y el por qué. El espacio de la solución define también el cómo. Los modelos actúan como puentes, ya que permiten transformar el entendimiento del problema en especificaciones técnicas que terminan en la implementación del software. ¿Pero qué se usa para elaborar los modelos? Se utilizan dos contextos. Uno de ellos son los lenguajes de modelado. Estos son los medios que nosotros utilizamos para representar gráficamente y formalizar los diferentes modelos del sistema. Como ya sabemos, el lenguaje unificado de modelado es el estándar de facto en la industria del software. Este permite construir modelos estructurales, funcionales y dinámicos del sistema. También tenemos la notación BPMN, que es usado sobre todo en aplicaciones empresariales. Describe de manera clara y estándar los procesos del negocio. Estos lenguajes permiten trabajar tanto en el espacio del problema como en el espacio de la solución. También tenemos las herramientas de modelado de software, que son aplicaciones que permiten crear, manipular y transformar modelos de manera más eficiente. Algunas de las más conocidas son Enterprise Architect, Argo UML, Visual Paradigm Model, o Jumper, Modelium, Umple. Estas herramientas tienen la ventaja de que no solo ayudan a dibujar los modelos, sino que también soportan la transformación automática de modelos en artefactos útiles como scripts de bases de datos generados a partir de un diseño de modelo relacional, código fuente inicial derivado de un diagrama de clases o de secuencia, estructuras de configuración que facilitan la implementación de distintas plataformas.
Esta relación con el desarrollo guiado por modelos, los lenguajes de modelado nos ayudan a proporcionar el vocabulario y la notación para describir el sistema. Las herramientas de modelado permiten automatizar la transformación de los modelos en implementaciones concretas. En conjunto, hacen posible que el desarrollo guiado por modelos sea un proceso organizado, sistemático y con menor margen de error, al reducir trabajo manual y mantener la consistencia entre las fases. Es por eso que el desarrollo de software guiado por modelo puede verse como una cadena de valor, compuesta por procesos de transformación de modelos. Los tipos de procesos son los procesos técnicos, que están relacionados con la aplicación, los procesos de gestión relacionados con el proyecto, como el alcance, los tiempos, los costos, los recursos y los contratos. Los procesos de apoyo que complementan la gestión, como es el manejo de riesgos, la configuración, los cambios, la calidad, la verificación y la validación. Los procesos técnicos principales como el modelado de negocio consiste en entender el dominio y cómo trabaja el usuario, mientras que el análisis y especificación de requisitos define lo que necesita el usuario. El diseño de la arquitectura establece los componentes principales del sistema. El diseño detallado especifica cada componente para programarlo. La implementación e integración es programar e integrar los componentes. Las pruebas de la aplicación consiste en validar la aplicación o parte de ella antes de la entrega. El aspecto clave, donde cada proceso genera modelos que se transforman gradualmente hasta obtener el sistema final, independientemente del modelo de desarrollo, secuencial o interactivo. Cada proceso de desarrollo genera uno o más modelos. Cada modelo consta de uno o más diagramas y esos modelos se van a organizar en documentos que se van actualizando a medida que se desarrolla la aplicación. Si vemos la cadena de valor anterior, los procesos técnicos, el modelado de negocios que genera un modelo de negocio, un documento conocido como modelo de negocio, que describe el entorno donde va a funcionar la aplicación. La ingeniería de requisitos que produce un documento de requisitos que contiene los resultados del análisis y la presentación de requisitos. El diseño arquitectónico que contiene una arquitectura, un documento que genera o produce un documento conocido como documento de la arquitectura de la aplicación. El diseño detallado que produce un documento de diseño, donde se especifica la construcción e integración que produce las especificaciones de prueba de integración junto con el código de la aplicación. Las pruebas de la aplicación generan un conjunto de especificaciones que el especialista en pruebas va a utilizar para probar la aplicación como todo y finalmente está la entrega de la aplicación, que libera las especificaciones de prueba, de aceptación e instalación junto con el código definitivo de esa aplicación. Entonces, como podemos ver, cada uno de los procesos va a producir un documento. Ese documento va a estar compuesto por uno o más modelos y cada modelo por uno o más diagramas, como por ejemplo un documento. Como hablábamos, uno de los ejemplos es un documento, como el documento de requisito, que está compuesto por un conjunto de modelos que han sido elaborados con el lenguaje UML. En este caso particular, el documento de requisitos está formado por un modelo funcional que describe las funciones que debe desarrollar o que debe implantar el sistema. Un modelo estructural que caracteriza la arquitectura de ese sistema en términos de esas funciones y un modelo dinámico que dice cómo esas funciones deben de ejecutarse. Es decir, cómo el sistema reacciona ante cada evento que el usuario active durante su interacción con la interfaz del sistema. Fíjense que cada modelo, a su vez, está compuesto de diagramas. El modelo funcional está formado por diagramas de casos de uso en UML
y descripciones textuales de cada caso de uso. Por otro lado, el modelo estructural está formado por una colección de diagramas de clases, mientras que el modelo dinámico está conformado integrado por uno o más diagramas de secuencia. En la mayoría de las aplicaciones, la arquitectura de software es el documento que contiene la mayor cantidad de modelos. ¿Por qué? Bueno, porque la arquitectura de software es la que describe la arquitectura, la funcionalidad y el comportamiento de la aplicación, y para la cual obviamente es el aspecto más, si se quiere, uno de los más importantes del desarrollo de la aplicación. El documento de arquitectura de software por lo general consta de un conjunto de vistas que permiten caracterizar la aplicación desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista del usuario, que genera una vista de uso que está conformada por un diagrama o más diagramas de casos de uso. También tenemos la vista estructural, la cual describe cuáles son los componentes de la aplicación y cómo ellos se relacionan entre sí, para lo cual requerimos diagramas de clase o diagramas de componente de alto nivel, elaborados con una notación WebML o lenguaje WebML. La vista de comportamiento define cómo la aplicación se comporta ante un evento que dispara alguna de las funciones del sistema, para lo cual modelamos esa vista de comportamiento con diagramas de interacción, que pueden ser diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de comunicación o diagramas de actividad. Mientras que la vista de implementación es la que necesita esencialmente el programador para poder desarrollar la aplicación. Está formada por diagramas de componentes de bajo nivel. Y finalmente está la vista de despliegue, que nos dice dónde nosotros, en qué plataforma nosotros vamos a codificar, vamos a desarrollar la aplicación de acuerdo a los diseños que están especificados por otras vistas. Como pueden observar entonces, la arquitectura de software se constituye en uno de los elementos más importantes del proceso de desarrollo y uno de los cuales hay que prestarle mayor atención durante el proceso de modelado de la aplicación. Los modelos que se deben de generar en cada proceso dependen mucho del método utilizado. Es decir, son los métodos los que van a determinar qué tipo de modelo se genera en cada uno de los procesos de desarrollo del software que el método implica.